Hebreos capítulo 6, versículo 1. ¿Cómo dice Wendy? 6, 1 hasta el 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Mashiach, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, Ahí está el primero, ¿no? Arrepentimiento de obras muertas. Listo, ya lo vimos. de la fe en Elohim, Sí. de la doctrina de bautismos, 3, sí. de la imposición de manos, Tema que acabamos de evaluar, de la resurrección de los muertos que vamos a ver. y del juicio eterno. Entonces, el tema número 5 o 5 de esta serie de temas, ¿cierto? Es la resurrección de los muertos. El tema número 5. ¿Sí? Y vamos a ir a 1 Corintios 14, para empezar allí. 1 Corintios 15, perdón. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual también asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Interesante ese versículo, o sea que no basta solamente creer si usted no tiene retenida, ¿cierto?, la escritura. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Mashiach murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Y miren el pasaje que colocan ahí de concordancia. Isaías 53. O sea que Pablo lo tenía más claro que gran parte del judaísmo hoy, ¿cierto? Porque dice conforme a las escrituras, pero ¿cuáles escrituras? Isaías 53. Si no es Isaías, es Daniel, pero aquí está obviamente hablando de Isaías. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Coloca obviamente Oseas, cuando dice que nos dará vida al tercer día, y un pasaje de los Salmos que realmente no sé cuál será. Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la congregación de Dios. O sea, está hablando Pablo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, Pablo está manejando ahí un doble ego, ¿no? Dice primero, bueno, yo soy más pequeño, pero yo también he trabajado más que todos ellos. Eso es muy criticado en Pablo, ¿no? Que en otra parte también dice, yo soy el más pequeño, como cierta vaina, como si fuera más una especie de sarcasmo. ¿Sí? Sigamos. Después lo vamos a ver bien. Dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Mashiach, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Mashiach resucitó. Y si Mashiach no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra emuná. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Versículo clave, que Dios resucitó a Cristo. ¿Sí? Vamos a seguir. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, 17, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Mashiach perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Mashiach, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. Mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Mashiach en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que el que reine hasta que haya, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será desechado es la muerte, destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies. Y cuando dice todas las cosas, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Es un versículo que para nosotros suena lógico, pero colóqueselo a un trinitario y verá la enredada que se pega.
Pero es lógico, ¿cierto? O sea, Dios sujeta todo a Yeshua, pero pues Él no se somete. Igual lo vamos a ver cuando retomemos cosas, porque luego, 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos, bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. No dice en brillo, ¿no? Dice en gloria. ¿Qué diferencia es? Pues que gloria no exclusivamente es el brillo, puede ser el tamaño. Está hablando de estrellas, cuerpos celestes. Así también es la resurrección, porque por ejemplo la luna no emite luz, refleja, ¿no? Es una especie de refractor. Entonces, como tal, hay varios cuerpos en el universo que no emiten luz, pero tienen su gloria, sin necesidad que tengan una luz. El agujero negro, ¿sí? No emite luz. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. Es decir, que para que usted tenga el nuevo cuerpo, obligatoriamente usted tiene que pasar por este cuerpo humano. No necesariamente morir, porque acuérdense que después dice, los que hayamos quedado vamos a ser transformados. Pero sí tiene que pasar por este cuerpo humano. 47. El primer hombre es de la tierra, Adán, ¿no? Terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Está hablando de esencia, de cuerpo. No de forma, digamos, que es alto, bajito, moreno, no. Exacto. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta. Y los muertos resucitarán, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirán las palabras que están escritas: sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde estaba muerte tu aguijón? ¿Dónde estaba sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, no la Torá, ¿no? La ley del pecado. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos,
Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, el mismo Pablo desconocía el momento exacto donde todo esto se iba a pasar, porque él decía a los que hayamos quedado vivos. O sea, que tenía la esperanza o la idea de que Yeshua iba a volver estando él vivo. Sí, yo creo que más que la idea, yo creo que la esperanza. Sí. Ya han pasado casi 2000 años y pues obviamente no ha sucedido. Bueno, entonces volvemos desde atrás. Entonces, ¿qué se entiende popularmente como la resurrección de los muertos? Si yo le pregunto a Andrés, ¿qué entiende a la gente? No necesariamente usted, la gente que entiende por resurrección de los muertos. Por resurrección de los muertos, como si una persona, digamos que, valga la redundancia, que falleció, que perdió, digamos así, vámonos como la parte de la salud, perdió como sus signos vitales, su vida, vuelve de un momento a otro por vivir, a estar de pie, a retomar, a hacer sus funciones como antes, como estaba antes. Eso sería resucitar, según lo que entiende la gente. ¿Qué entiende la gente, Jessica, por resurrección? Pues sí, es un poco lo que dicen, pues, que el concepto de resurrección es alguien pues que está muerto, que en teoría pues no está vivo, obviamente, pues vuelve a la vida. Sí. Pero pues sí, vuelve a la vida. Volvió a la vida. O sea, que digamos dirían, Lázaro resucitó. Exacto. O sea, y vuelves lógicamente a la vida pues así en tu cuerpo. Sí, o sea, digamos, yo me morí acá y volví aquí mismo en este mismo cuerpo. Exacto. Eso es lo que yo, incluso lo que yo en algún momento pensaba que era resucitar, ¿no? Bueno, ahora qué piensas, ya que dices que en otro momento. Bueno, porque pues hay una diferencia entre revivir, resucitar, reencarnar, ¿sí? Porque ese es otro también concepto que la gente cree mucho, ¿no? Que tú, digámoslo así, vas a resucitar, o más bien tu esencia o tu espíritu va a estar siempre, pero en cuerpos diferentes, ¿sí? Sí. Que es un poco pues lo de la reencarnación. Pues ahora yo entiendo la diferencia entre esas tres y entiendo pues un poco lo que es el pasaje y lo que es resucitar. Sí, hoy en día está muy de moda, o a la gente le ha gustado mucho en estos tiempos la cuestión de la reencarnación. O sea, está como muy de moda ese tipo de creencias, ¿no? Entre los jóvenes, por lo menos, no sé, los más grandes, pero imagino que entre los jóvenes es una cosa que coge mucha fuerza, ¿no? Porque hay muchos problemas que hablan directamente de eso, la reencarnación, más que todos los animes y etcétera. Entonces, eso es una gran influencia para crear esa idea. ¿Qué opina Wendy de que la gente opine? ¿Qué opina la gente, según Wendy, mejor dicho? Pues yo creo que aparte de lo que he dicho Andrés y Jessica, añadiendo un poco, diría que creen como que ese cuerpo no va a tener ningún tipo de mal o de enfermedad, ¿no? Y es como una especie de, no sé, como un cuerpo que puede pasar paredes, que como ese tipo de cosas muy misteriosas, como muy... Y bueno, hasta cierto punto se pueden sustentar algunas de ellas, ¿no? Por la escritura. Pero la gente, como dice Wendy, se centra mucho en eso y no se centra de pronto en qué va a pasar en el milenio. Porque, por ejemplo, se coloca una ciudad completa nueva. Tiene que tener un objetivo, ¿no? Y dice además que en medio de la ciudad está el árbol de la vida, ¿no? Y que el árbol de la vida da 12 frutos distintos y que sus hojas, no el fruto, se utiliza para sanidad de las naciones. Entonces, de todas maneras, en ese momento de la tierra, en el milenio, de todas formas, Yeshua va a estar aquí dominando. O sea, eso no va a ser como una especie de paseo o una especie de vacaciones, no. O sea, la Torah se va a seguir antes con muchísima más rigidez. Lo que quiere decir que a nivel mundial se va a aplicar la Torah. ¿Por mano de quién? Por mano de Yeshua. Y de todos los que están en un cuerpo transformado. Pero eso lo veremos pues, cuando veamos el juicio eterno. Pero entonces... Yo sé por qué la gente, a veces cuando, y la gente de afuera, cuando alguien muere, ellos como que se reconfortan porque dicen que se van a volver a ver nuevamente. Sí, ¿no? Resuciten. Tienen como esa idea, que Sí. cuando nos vemos en el cielo, vainas así Sí. de ese estilo. Sí, es como una manera más de consolarse que algo real. No es... Pero hay una religión, una secta, no sé, que ellos, yo me acuerdo que ellos hacían como fiesta, Sí. porque decían que cuando resucitaran se iban a volver a ver. Pues hay muchas realmente. Los vikingos, por ejemplo, pensaban eso. Y por eso quemaban el cuerpo por completo. Porque ellos consideraban que eso era
un momento de fiesta y que ese cuerpo ya no se necesitaba en el otro mundo y que ya se iban a ver con otra especie de cuerpo, no sé, que el alma tenía forma de cuerpo. Que eso también es una pregunta que siempre a la gente la corcha y es ¿qué forma tiene el alma? Dice, ¿será que tiene forma de cuerpo? No, porque la gente que tiene, por ejemplo, mutilaciones y eso. Sí. ¿Y por qué dicen entonces también que reencarnan en animales? Ese ya es más hindú. Sí, es de origen, pues no es de origen hindú, pero el hinduismo lo ha desarrollado grandemente, ¿no? Incluso en una vertiente de ellos usted puede reencarnar hasta en una piedra. Como les decía hace 8 días, hace 15, no recuerdo. Para ellos, algunas corrientes de ellos, hasta las piedras tienen vida. Entonces, por lo tanto, se puede llegar a ser encerrado en una piedra, por los átomos y todo, etc. Entonces, sabemos algo de ello, ¿no? Entonces vamos a ver esos 3 términos, resucitar, revivir y reencarnar. Sí, pero la próxima semana lo vamos a ver bien. Sin embargo, que pena te interrumpo, pues desde mi experiencia, Cristiana. sí existe, o más bien la gente no existe más bien una claridad frente al concepto que acaba de decir de resurrección, de estabas muerto, pasaste la vida como Lázaro, que uno cree, y lo que va a pasar con el nuevo cuerpo, ¿sí? O sea, existe la idea de que vamos a tener un nuevo cuerpo y que vamos a resucitar en un nuevo cuerpo, pero realmente no hay un concepto muy claro frente a esa resurrección. O sea, lo que tú nos dices es que no se sabe qué va a pasar. O sea, resucitamos, pero ¿para qué? Y realmente que en la doctrina cristiana no hay una claridad teológica o conceptual frente a cómo hacer esa resurrección, ¿sí? Y lo que, por ejemplo, yo asumía es que venía literalmente, así como lo muestran las películas, ¿sí? En serio. Venía Jesús en la nube y todos los muertos, porque eso es lo que le enseñan a uno, todos los muertos se iban a levantar, punto, ¿sí? Como un poco al concepto de Lázaro, entonces todos se iban a levantar y uno que estaba ahí entonces iba a cambiar de cuerpo y sí, pero realmente no hay una claridad frente a eso. Sí, y me hiciste acordar que como en el año 2003, 2004, un grupo de gente en Estados Unidos, para hacer una broma a los testigos de Jehová, inflaron un montón de muñecos de plástico con helio, o sea, forma humana, ¿no? Y sonaron unas cornetas, unas vainas anti-bombardeo aéreo. Cerca, hay una ciudad donde hay muchos testigos de Jehová, no sé, Utah, ¿no? Pongámosle un nombre cualquiera. Y pues toda la gente se alarmó porque pensó que iba a haber un bombardeo, no sé, y salieron y vieron todos esos muñecos en el aire. Entonces, dice que eso había causado una histeria colectiva porque muchos pensaban eso que tú dices, que ya Dios estaba llevando a la gente, ¿sí? Y pues ellos se supone que son los testigos de Jehová, y usted ve que ninguno le dice a su hijo, usted de lejos ve personas. Sí, pues una broma muy... Creo que después los multaron por contaminación, pero de todas maneras fue una broma muy interesante porque cómo juegan con esa idea, ¿no? ¡Qué locura! No, hace poquito leí que lo querían volver a hacer, pero con los mormones, que también están como cogiendo mucha fuerza en Estados Unidos. Creo que esos sí son los de Utah, creo. Incluso no sé si por estos días vieron un revuelo que hay en Sudáfrica por una supuesta resurrección, ¿no? Por ahí yo vi el titular, pero no vi la noticia. Yo estaba viendo como el video, pero no lo vi completo. Y es... Que está muerto. Y es una iglesia cristiana, sí. Y el tipo está supuestamente muerto, pero, o sea, sin mentirles, es una congregación como de más de 5,000 personas, una vaina así, y estaban transmitiendo en vivo la resurrección y pasearon el ataúd por toda la iglesia. Entonces llega el pastor y ora por el tipo, y el tipo así como de la nada se sienta. Eso sí quedó como una hora en el video zombie, así como, yo no sé por qué. Y entonces obviamente toda la iglesia como gritando, ¿sí? Hay una histeria colectiva. Y entonces había el debate en Sudáfrica porque estaban mirando la forma de penalizar ese tipo de sectas o prácticas porque desviaban la fe real de lo que decía la Biblia, ¿sí? Pues cómo lo harían, no sé, porque pues cada quien puede creer lo que quiera, pero están en ese tema, porque eso son prácticas muy recurrentes en Sudáfrica. Y por ahí había otro también que estaban mostrando, pero era como con un niño y en una casa, y tal cual. También lo resucitaba en teoría, sí, en teoría. Yo la de pastor esa no la vi, alguien la vio aparte de Jessica, como para que nos confirme más o menos, sí, tal cual. Antes de resucitar se ve cómo se le mueve la lengua. Ajá, sí, me acá, sí. Está así, se le mueve la lengua. Por Dios, Y abajo empiezan los comentarios, pero no ha resucitado y está Está bueno, sí. Sí, esas prácticas obviamente muestran un grave error teológico ahí de entrada, porque está siempre el mismo dilema, ¿no? Que es el dilema, pienso yo, que se presenta mucho en las religiones que son muy eclépticas, o sea, cerradas, porque el cristianismo es una religión cerrada, o sea, tiene sus dogmas, para que me entiendan, ¿sí? Tiene sus dogmas, el judaísmo tiene sus dogmas, son eclépticas, ¿sí o no? Y me parece que a veces llega al punto donde llega ese debate
entre qué dice la religión y qué dice el libro sagrado de la religión. Entonces es interesante que la gente a veces prefiere la religión que el libro sagrado. Es más, yo diría que en el 90% de las veces. Hablo por lo que conozco del cristianismo. Dicen, no, el diezmo no va, no importa, porque eso es obediencia, pero ¿cómo va a ser obediencia? ¿Sí? Y en el judaísmo, de pronto, citando un poco lo que decía Wendy, la cuestión es de las tradiciones en cuanto a la impurificación, que ahí no están, o sea, no están en la Torá. Y dicen que sí están, pero y citan el Talmud, o citan otros libros. Y no la Torá. Sí, y no la Torah. Pues si usted lo quiere hacer como práctica para usted, pues bien, pero usted no tiene por qué exigirle eso a nadie, ni considerar que usted está cumpliendo o haciendo bien por hacer eso. Me parece que eso es más delicado, cuando usted cree que lo que está haciendo está bien y realmente Dios ni siquiera lo pidió, y de pronto lo que Dios le pidió, pues de pronto no lo está haciendo bien. ¿Sí? No seguirán tradiciones de hombres y no la escritura. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del caso, ¿cierto? Del caso este de Sudáfrica. Hay muchos, ¿no? Pero porque siempre tienen como una población negra, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta que todos esos videos así como medio raros siempre son como poblaciones negras? ¿No será que están muy ligados todavía que al chamanismo y eso? Pues obviamente el tipo no resucitó, obviamente es actuado, pero yo creo que muchas de sus prácticas son muy relacionadas al chamanismo y a bailes y vainas así muy tradicionales todavía de África, Sí. lo que obviamente dificulta mucho más que uno le crea a un tipo de esos. Yo no sé, porque no vi el video realmente, pero el tipo hace primero una parafernalia para resucitarlo, o él dice levántate, o qué hace el man para Empieza con una para Sí, le pone las manos. Sí, hay un cajón, ahí está. Sí, está el cajón y... Es que man, ni siquiera lo alcanzan como a ingresar a la iglesia, o sea, el tipo entra en el carro fúnebre, están como los familiares, demás, antes de entrar a la iglesia el pastor, además el pastor escoltaba así con 15 tipos, cadenas de seguridad, no, una vaina re loca, y se acerca al ataúd, aleja a todo mundo del ataúd, y empieza así como a orar, le pone las manos y el tipo se sienta ya. Pero la gente está como gritando, ¿no? Como está como cantando, yo no sé, hice escuchar todo ya como a la gente ahí. Me imagino un montón de gente. Típico de Y para cerrar ahí, digamos, la cuestión de los ejemplos, me acuerdo que aquí en Colombia hace poquito también, ¿no? Se murió un venezolano, ¿sí escucharon eso? Sí. Y que en la iglesia lo estaban velando, lo velaron durante 9 días, ¿fue? Sí. Que porque Ocho no sé días quién... para saber Que a la por qué mamá iba- le había hablado Jesús supuestamente. Ah, que iba a Eso hace como 2 resucitar. meses. 3 Sí, eso fue hace poquitico. Y lo mataron de tiros. Y tuvo que ir en salubridad, ¿no? A Sí, hacerlo porque enterrar. estaba pudriendo, No, sí. y peor aún, después mostraron a los días que unos de la congregación todavía están en el cementerio esperando a que el man resucitara. Eso sería el colmo, pues. Si se supone que Jesús, ¿no? Como dicen ellos, dio un límite para que el man resucitara y no resucitó, yo que ya que tengo que ir a esperar por allá. Sí, es totalmente ridículo. Y eso resucitó el tercer día y él llevaba ya 8. Eso no tiene Ya pasó sentido. más de la cuenta. No tiene ningún sentido. No sé la gente cómo puede creer en eso. Pues yo digo una cosa, o sea, cuando miro todas esas cuestiones, porque uno encuentra harto en internet, Uy, y escuchándola una charla, la otra vez, pues decía, el que uno de los que me gusta escuchar decía, en ocasiones nos en gracia, pero él dice, el Eterno ha tenido misericordia con nosotros porque cuántos anduvimos en esa situación y Él nos permitió salir de allá y estar acá. Exacto. Entonces él decía en esa charla, decía, pues listo, yo les muestro porque él muestra los videos y da toda esa vaina que la risa santa, que el vómito santo, toda cuestión. Dice, pero también en ocasiones pues hay que pedir por ellos porque ellos están enseguecidos ahí y el que los tiene ahí pues es el Eterno, Él ha tenido misericordia con ellos. Claro. Porque si no estaríamos en ese mismo cuento y se estarían riendo de nosotros. O hasta peor. No. Entonces, toda esa parte, pues, en ocasiones hay que tomarlo si nos produce, porque yo veo esas vainas, a mí me produce mucho, de verdad. Da gracia. Me da mucha gracia esa cuestión del ver y medito en eso. Nosotros estuvimos. Y eso es lo que decía así como dos parachas, ¿no? Que ustedes serán dispersados en esos lugares, servirán al palo, la piedra, el palo, la piedra, y se pone otro, se me olvidó. Y me ponía a pensar en ese momento, en esa paracha, yo decía, uy, claro, porque nuestros antepasados de todas maneras, en todas nuestras familias tuvo que haber adorado un palo o una piedra. Entonces sí, estamos de acuerdo que entre nuestros antepasados, hubo gente que adoró al palo, la piedra. Y es más, muchos de nosotros lo pudimos haber hecho, independientemente que ya seamos católicos o cristianos, porque de todas formas en el cristianismo también se adora un palo, la palo de Navidad, yo qué sé.
¿sí o no? Dioses que no son verdad, y Dios tuvo mucha misericordia de pasarnos a este lado, en pasar el río, a la otra corriente, ser, mejor dicho, parte de otro costal, sí, póngalo como usted quiera, levadura a otro lado, como usted lo quiera poner. De todas maneras, la misericordia de Dios ha sido muy grande, y por eso no hay que desaprovechar cuando tenemos conocimiento, porque yo no me puedo llenar la cabeza de ¿cómo se llama eso?, de experiencias sobrenaturales, o entre comillas sobrenaturales. O sea, yo no puedo parar aquí a decirle, no, anoche Dios me habló. ¿Y qué le habló, hermano? No, que tenemos todos que diezmar. Pues yo me preguntaría en mi interior si realmente fue Dios, ¿sí? Entonces, en vez de llenarnos de experiencias sobrenaturales o personales, es mejor llenarnos la cabeza de conocimiento, porque Dios nos ha permitido conocer. Pero Él tiene a muchas personas, como lo más probable es que tenga a esa congregación y a su pastor, endurecidos. Pues lo digo por su accionar. ¿Cómo vamos a creer que Él va a resucitar a una persona? Bueno, listo, la resucitó. ¿Y quién está enseñando? Y es la misma posición, uno dice, bueno, el cristianismo que se ve como muy, digamos así, caído, pero es la misma con el judaísmo y la reencarnación. Exactamente lo mismo. Exactamente igual. Y lo que pasa es que nosotros, como somos occidentales, pues tenemos nuestros vecinos más cercanos son los católicos, son los cristianos, lo occidental. Pero si viviéramos en otro país, pues haríamos una crítica más detallada o más cercana más bien al judaísmo. Pero lo que dice Wendy es totalmente cierto, eso es una creencia totalmente pagana, 1. 2, que no se puede sustentar desde la Biblia. Y 3, que sí que ha desviado a muchos judíos a las prácticas esotéricas, ¿sí? Y a creencias que son netamente, que directamente brujería. No, eso no podemos taparlo con un dedo, no, eso es real, brujería. Entonces, vamos a empezar aquí en el 1 Corintios 15:1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Es decir, el mensaje de Yeshua hasta Pablo no se había contaminado o desmembrado. Hoy en día pues sabemos muy bien que el mensaje está muy desmembrado. Hay muchas corrientes, muchas iglesias, muchas congregaciones, y todos tienen un nivel de entendimiento bajo, alto, medio, y todos predican su punto y todos quieren hablar para su punto. Por eso, pensando la semana anterior, no esta sino la anterior, en el judaísmo mesiánico, pensaba mucho en el judaísmo mesiánico y decía, claro, es mucho más fácil usted tomar todo lo que ya está hecho del judaísmo e implantarlo, ¿cierto? Y decir nosotros que vemos en Yeshua, así nos estudie. O sea, eso es muy fácil, pienso yo, considero yo. De pronto alguien dirá, no es tan fácil, bueno, sea lo que sea. Pero la cuestión es que si usted toma directamente el judaísmo, pues se va a comer muchos elementos que no son bíblicos, como lo que nos mencionaba Wendy, la cuestión del manejo de la menstruación, cuestiones incluso relacionadas con la teología, pasajes de la Biblia que no se leen porque sencillamente no se tienen que leer, como Isaías 53, el video que yo les contaba. No sé, el poco análisis de determinados libros del Tanakh, o algunos de ustedes han visto, por ejemplo, un estudio sobre el libro de Habacuc. No, ¿dónde está esa información? Lo que decíamos la vez pasada, ¿dónde está la información detallada, por ejemplo, del tabernáculo? Porque el mismo Rachi decide no comentar algunos pasajes del tabernáculo, ¿sí o no? Como no sé si lo está ignorando, no sé si llegó al mismo punto de nosotros, esto es muy difícil, ¿sí? De todas maneras, yo creo que no es sano que usted implante cuestiones de otras iglesias, ¿cierto? Sin que usted primero, o iglesias, denominaciones, grupos, lo que sea, religiones, si usted primero no lo filtra con la escritura. Entonces tiene que ser el filtro. No se nos puede meter ahí ninguna práctica que pertenezca a otra. Y eso es lo que pasa, como lo menciona Wendy, en cuanto a la reencarnación. ¿Alguien sabe el textual? Porque yo porque lo tengo escrito. ¿Cómo ven los judíos la reencarnación? O sea, para ellos, ¿qué es? A ver si de pronto Wendy se acuerda. Así que hayas leído tu opinión judía sobre la reencarnación. Aquí lo tengo. Sobre la reencarnación. Pues como ese punto que una persona primeramente como que muere muy rápido es porque su alma estaba como que no estaba tan contaminada, no tenía que venir a rectificar, porque eso es lo que se viene a hacer en la reencarnación, a rectificar como esas cosas que te quedaron pendientes, esas faltas que no pudiste hacer en tu anterior vida, entonces las vienes a hacer exclusivamente eso, lo que te quedó pendiente por hacer, y se rompe tu cadena. O sea, cuando ya lo logras hacer, pues obviamente superaste una parte de tu etapa y cada vez como que, no sé, pones las posiciones diferentes, ¿no? Entonces si reencarnas en tal cosa es porque vas como, digámoslo así, por un buen camino. Entonces obviamente ellos tienen sus parámetros de cosas, objetos o animales en los que es viable o que se sabe como que estás yendo por buen camino.
y otras obviamente que no sean como tan buenas, quizás que todavía te falta mucho camino por recorrer en cuanto a en tu pagar deudas, en tu quedar a paz y salvo, pues. Ujú. Eso básicamente es lo que yo leí. O sea, al principio Wendy dice que las personas que viven poco es porque han venido a rectificar poco. O sea, me imagino que está haciendo referencia a los abortivos, ¿no? A la gente que muere en el vientre o un niño que muere de 1 o 2 años. Yo considero, ¿no?, que esas personas también necesitan de Dios. No creo realmente que Dios haya colocado almas puras en un cuerpo limitado, o sea, en un cuerpo que en sí es como medio limitado en el punto de vista cognitivo. ¿Sí o no? De todas maneras, yo creo que eso era lo que yo decía esa vez, ya me acordé. Y es que yo creo que esas personas también necesitan aprender de Dios. Lo que pasa es que hay que encontrar el método, la forma. No, y si para vamos a mirar, enseñarles. digamos, ese tipo de personas que digamos que son autistas o que tienen algún tipo Síndrome. de síndrome, son más entendidas que una persona normal. Sí, tienen coeficientes. Pueden llegar a tenerlo, sí, estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y yo le decía esa vez con los que estaba acá, que una persona muda, por ejemplo, una persona muda necesita de Dios, una persona ciega. Lo que pasa es que usted no puede, digámoslo así, darle al mismo nivel que estamos nosotros, que no tenemos ninguna limitación física. ¿Cómo yo le voy a enseñarle a un ciego, así como estoy haciendo, o un sordo, pero así como estoy haciendo con ustedes hablando? Pues es ridículo, ¿no? Me toca a mí diseñar un método de señales, de señas, de voz, no sé, para que la persona me entienda. Porque si no, entonces es más fácil llegar a la conclusión de decir, no, Dios no le puso la vista porque Él no necesitaba ver tanta maldad en este mundo. Son conclusiones que se sacan a la ligera, ¿sí? Que yo no, obviamente no comparto. Yo creo que si algún día llega alguien con de ese tipo de población, pues es complejo, obviamente, por cuanto su nivel de aprendizaje va a ser en otro sentido, no más lento ni más rápido, en otro sentido, ¿cierto? Una línea paralela. Y es difícil usted hacer un mensaje porque pues usted no espera que como tal llegue con ese nivel. O sea, ¿no? Es complejo, porque qué tal un día suceda. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Es difícil. Es un público también. Entonces la cuestión de la reencarnación, pues empecemos por ahí dentro de la reencarnación. Igual la otra semana lo pongo en la hoja para que nos quede más claro. Dice aquí lo que yo escribí de judaísmo y dice: un alma que renace cada vez que muere en un cuerpo carnal, ya sea humana o animal, esta teología, esta teología no se vería, listo. Entonces, según el judaísmo a grandes rasgos, o por lo menos Jabal, la reencarnación es que usted muere inmediatamente. Cuando usted muere, usted es metido inmediatamente en otro cuerpo. Pero hay otra rama del judaísmo que opina que no, que opina que usted primero tiene que ir a algo llamado la lavandería celestial. ¿Qué pasa en la lavandería celestial? Supuestamente usted allá es purificado de lo que usted hizo acá y es colocado nuevamente para rectificarse en un nuevo cuerpo. Por lo tanto, según esa corriente, hay cuerpos, hay almas que vienen a este planeta un montón de veces a rectificarse. Y en muchos de los comentarios de Masua, ustedes van a encontrar, por ejemplo, que dice que Abraham era una reencarnación ¿de quién? De Adán. Y que Moisés era una reencarnación de Abraham y David es una reencarnación de Moisés. O sea, esa alma fue Adán, Abraham, Moisés y David. Pues cuestión que yo no creo. Sí, yo no creo realmente que Dios haga eso. ¿Se acuerdan cuando dice que David murió y fue unido a sus padres? Es decir, el que fue el papá de David, Isaí en ese caso, pues murió y siempre fue Isaí. No ocupó ningún otro cuerpo. Sí, estamos claros hasta ahí. ¿Alguien ha leído más sobre la reencarnación en el judaísmo? Netamente en el judaísmo, ya explico el budismo y el hinduismo, que es muy parecido. Andrés conoce de pronto otra cosa. Jessica, ¿no? En el libro de la fe, las primeras como 20 hojas son solamente de reencarnación, de Shalom Arush. ¿Gonzalo ha leído algo más acerca de la reencarnación? Wendy, ¿has leído algo más acerca de la reencarnación? ¿O de pronto tienes algo? No, estoy acá leyendo aquí más. Léenos o cuéntanos. Dice, estoy en enlace judío. ¿De qué es la reencarnación? Aquí nos vamos a la parte más profunda del judaísmo, que es la cábala. La reencarnación es parte de un gran plan de la creación. En ese gran plan de la creación concebimos a una inteligencia superior, una inteligencia creada que la llamamos Dios o la luz, o términos cabalísticos Orein Sof. Y esta luz infinita crea los mundos y al ser humano con el objeto único, dicen los sabios, de infundirlos totalmente con su amor, su abundancia y su plenitud. Este ser humano en cierta forma se convierte en un co-creador de la realidad, en un socio del creador para perfeccionar una parte de la creación que está en vía de perfección, que en cábala le decimos Malhut.
que es un término del léxico cabalista, refiriéndose al mundo físico. Este mundo físico que por un lado tiene una perfección cuando vemos la naturaleza y al ser humano que son perfectos, pero por otro lado tiene una parte de imperfección relacionada con la conciencia del ser humano. Venimos con la posibilidad de optar como el creador, luminosos, creadores, dadores de vida, de amor, o lo contrario. Desde el punto de vista del judaísmo, todos tenemos la oportunidad de llegar a la perfección. Esta función de perfeccionamiento de nosotros mismos, de perfeccionamiento de nuestro entorno y del mundo. Tikkun Olam, corrección del mundo. Es la razón por la que se concibe que cada una de las almas hemos tenido la oportunidad de encarnar en diferentes cuerpos. No podemos hacer estas correcciones en una sola vez. Por esto, en el devenir del tiempo, encarnamos en varias ocasiones. Bueno, y obviamente, como se dieron cuenta, no citaron ni una sola vez la Biblia, ¿no? Espera, sigo ahí. Sigue, tranquilo. Dice el rabí Isaac Luria, habla de que las personas tenemos que reencarnar 125 veces. Esto es complejo, pero es lo que decía nuestro creador. Sí. Quiere que lleguemos a él o ella como lo concebimos de la mejor manera. Y ahora habla de un libro que es de las leyes de la reencarnación. ¿De ese mismo Luria? Ese es uno de los más grandes cabalistas, supuestamente. 125 veces. ¿Y no dicen por qué o qué? No. No idea. Bueno, entonces, obviamente, pues todas esas ideas, como se dan cuenta, no citan nunca la Torá, citan solamente libros de la tradición judaica. Y es interesante ver ahí, ¿no? Que en cuanto a la reencarnación, ellos creen o ponen, según lo que nos leyó Wendy ahí, al ser humano a la misma altura de Dios, porque dicen que el ser humano en un momento se vuelve el co-creador y que él también ayuda al perfeccionamiento, en el perfeccionamiento de la naturaleza. Eso es totalmente falso. Si usted Dios no lo ayuda, no lo saca, ¿usted cómo se va a perfeccionar usted solo? Viniendo y viniendo y viniendo. Yo me puse a pensar en una época, cuando recién empezamos a estudiar todo esto, en la cuestión de la reencarnación. Y pensé muchos días porque había algo de la reencarnación que me sonaba y había algo que no. Y yo dije, ¿qué pasaría si yo viniera 125 veces, digámosle? ¿Qué pasaría al final de las 125 veces? Yo me encontraría más pecador o más limpio. Yo llegué a la conclusión que más pecador. Porque ¿para qué debe venir tantas veces? Es porque usted en cada vida quedó algo pendiente. Por lo tanto, usted cada vida va a dejar algo pendiente. Según estoy leyendo estoy haciendo la... Exactamente. O sea, la única manera es que Dios meta la mano y lo rectifique. Entonces, si Dios mete la mano y lo rectifica, ¿para qué lo va a hacer reencarnar? Si de todas maneras al final Dios lo va a rectificar, es Él. ¿Sí o no? Y eso, y bueno, y la cantidad de almas humanas que hay acá. Que esto, bueno, si nos hubiéramos mantenido con la misma cantidad de seres humanos que hace 2000 años, la época de Yeshua, pues listo, nos mantuvimos la misma cantidad de seres humanos, muere uno y nace otro. Pero usted sabe que eso no funciona así. Cada día nace más gente de la que muere. En este momento de la humanidad, ¿cierto? Porque no hay guerras, no hay una gran hambre, no hay una gran peste. Y por cada persona que muere, hace poquito escuché los números, son como, según un promedio, porque eso no lo puede medir nadie. 148 personas creo que mueren, me acuerdo solamente lo de las muertes, mueren por minuto en el mundo. Pero la cantidad de cifras de nacimiento era casi el doble, 200 y pico, un poquito menos del doble. Entonces siempre va aumentando, o en este momento de la humanidad, el número de humanos va aumentando. ¿Y de dónde salen esas almas? ¿Sí o no? ¿De dónde están saliendo esas almas? Estaríamos lo mismo, o sea, si eso fuera así, estaríamos Adán y Eva, nadie más en esta tierra. Se murió Adán y reencarnó se murió Abel y reencarnó en Set. Entonces hay que esperar que uno de los que está ahí se muera para que reencarne en el nuevo. Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, como usted lo quiera poner. ¿Sí o no? Y entonces cuando hacen las regresiones, ¿qué es lo que pasa entonces en una regresión? ¿Sí saben qué es una regresión? ¿No han escuchado las regresiones? Que un ente, un brujo, una bruja, no me encuentro la palabra, un hechicero, un medium, y coge a las personas y les hace caer como una especie de trance, ¿no? Hipnosis, y allí les hace supuestamente ver su vida anterior. Entonces hoy en día está muy de moda esa práctica porque un amigo muy cercano mío, que obviamente no es del grupo, me contó la semana pasada, me dijo, no, yo he estado viendo una señora que me lee el futuro. Yo le dije eso, que le han dicho así como es real. Me dijo, no, eso es como todo raro porque yo fui allá y me hicieron fue que ver el pasado. ¿El pasado? ¿Cómo así el pasado? Yo le dije que su niñez o qué. Digo, no, mis vidas anteriores. Sí, me dijo, eso me parece muy loco porque si uno hizo todo eso en sus vidas anteriores, ¿por qué uno no se acuerda? Pues me está preguntando a mí que yo no creo en eso. Sí, no es difícil, pues, la verdad no sé en su dogma qué enseñarán, pero en el mío pues obviamente eso no va. Te dicen, no, que yo fui un pirata, por ejemplo, digamos.
No, que yo en mi vida anterior me mataron, me cortaron el cuello, entonces por eso a mí todos los días me duele el cuello. ¿No escuchado ese tipo de historias? Que no, que en mi vida anterior me cayó, esa se la escuché a una tía, que supuestamente había muerto porque le había caído como, ¿cómo se llama eso? El palo grueso de los barcos, mástil. Le ha caído un mástil que no sé, le había matado en la vida anterior, supuestamente, ¿no? Y que en esta vida, entonces por eso ella sufría de algo que le llaman el mico, no sé, que porque en la vida anterior le había caído algo así. Entonces, pues eso no tiene ningún sentido ni ninguna lógica. Pienso yo que es más un pensamiento mitológico que algo real. Eso no es bíblico. Todo lo que leyó Wendy, que no son las ideas de Wendy, no está en la Biblia. Me citan a Isaac Luria, Isaac Luria, que es un cabalista, pero no cita nunca la escritura. ¿Cómo usted va a sustentar algo que no es escritural? Entonces, sigamos. Entonces, primera... ¿Me puedes decir? Bueno, si vas a repetir el pasaje. Voy 1 Corintios 15, 1, ¿sí? ¿Qué es lo que decías ahorita de la lavandería celestial? Busquémosla un segundito, por aquí puede ser. Busquémosla un momentico es que no sé, coloquen lavandería celestial, judaísmo. Para que lo leamos bien el concepto. Es que son un montón de conceptos filosóficos que uno no... A uno lo lava. Dice, reencarnación y judaísmo en Jabat. Coloqué tal cual, lavandería de las almas, judaísmo. Y vamos a verle ahí, a ver qué es lo que sale. Dice, reencarnación y judaísmo, la travesía del alma. Reencarnación y judaísmo, es un libro, parece. Lo escribió Domber Pinson. Dice, antes de que el alma divina descendiera a este mundo físico para habitar un cuerpo, ella existía en el estado más santo y elevado concebible. Sí existía, pero en un elevado santo y concebible no. Porque entonces Satanás... ¿Sí o no? Sin embargo, deja ese estado de pura santidad y se vuelve parte de una existencia burda y material. No creo realmente que Dios coja algo santo para meterlo en algo contaminado, que eso es lo que la vez pasada explicaba mi papá. Me acabo de acordar de eso, que le explicaba que quién estaba contaminado, si el cuerpo o el alma. Que era una pregunta de Juan Pablo. De hecho, creo que fue este chaval, ¿no? Sin embargo, deja este mundo. Bueno, ¿por qué es este ente tan elevado? ¿Por qué este ente tan elevado desciende tan abajo? ¿Por qué baja a este mundo inferior? Algunos responden que el alma desciende con el propósito de alcanzar niveles espirituales más altos, pero esta respuesta no resulta suficiente porque aún los niveles más altos de alcance en este mundo físico nunca equivaldrían al nivel de Bekut o unicidad o apego, ya que solo se experimenta en los mundos superiores antes de conocerse aquí abajo, como dice el Tania, porque aun si uno es una persona cabalmente justa, que sirve a Dios con temor y gran amor, no podría alcanzar el grado de unión con Dios como el que tenía antes de bajar a este mundo, que es una esfera inferior y no se conoce ni siquiera una fracción del mundo de arriba. No existe tampoco comparación o similitud alguna entre ellos. La idea puntual es que ellos creen que, algunos creen que después de la muerte las almas van a esa lavandería, allá son limpiados de los pecados y son nuevamente mandados aquí a la tierra, como en un círculo infinito de ir y volver, ir y volver. Listo, entonces sigamos en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 1. Vamos a mirar durante el próximo mes o tal vez un poco más detalladamente esto de la resurrección. Este es el versículo clave, el capítulo clave, el 15, y nos vamos a ir moviendo por otros momentos de la escritura, principalmente donde Yeshua resucitó muertos o revivió muertos y donde Elías también hizo lo mismo, ¿no? Revivió un niño que se había muerto y creo que Eliseo también, bueno. Eliseo es que echan un muerto en la tumba donde Eliseo y se levanta vivo, o sea, vive, vuelve a la vida. Entonces, dice así, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. O sea, si yo no retengo la palabra, repito, si yo no la retengo, quiere decir que todo lo que yo creo es falso o vano. Creer no basta. Ya estamos en ese nivel donde entendemos que creer no basta, porque ya vimos que la palabra emuná no es creer, porque creer cree cualquier persona. Hasta dice, ¿no? En el libro de Santiago, como en el capítulo 2, dice que los demonios creen y que tiemblan. 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Mashiach murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, Isaías 53, si no lo tiene ahí puesto en su Biblia, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, Oseas y Salmos, y que apareció a Cefas y después a los 12, primeramente a Cefas, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros
ya duermen. ¿Cuánto ha pasado desde 1 Corintios 15 hasta la muerte de Yeshua? ¿Cuántos años creen ustedes que más o menos han pasado? Aquí ya Pablo ya es un hombre entrado en años, o sea, no es el mismo jovencito que conoció a Yeshua cuando se cayó del caballo, etc. Ya aquí tiene un poco más de edad, más o menos unos 15 años más. Y lo de Pablo pasa más o menos 3 años después de Yeshua. Estamos hablando de más o menos han pasado casi 20 años desde que Yeshua murió. Sí, estamos claros, o sea, ha pasado un buen tiempo, ¿sí? Dice, después apareció más de, por eso dice que muchos ya duermen, pues en 20 años ¿cuántos de los 500 se pueden haber muerto? Un montón, ¿sí? Se apareció a más de 500 hermanos a la vez, o sea que estaban todos reunidos. ¿Se acuerdan que en una fiesta ellos están reunidos y de un momento a otro Yeshua aparece en medio de todos ellos y les dice shalom, paz, listo? 7. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y ahí coloca la cita donde se le apareció. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Un versículo raro, extraño, porque Pablo dice, no, pues yo he trabajado mucho. Bueno, listo, no yo, la presencia divina en mí. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Se acuerdan ustedes que los discípulos no se llevaban muy bien con Pablo? Hay una parte donde Pablo los va a buscar y dice que ellos se esconden porque tienen miedo de él y que tiene que ir uno llamado Bernabé como a intermediar porque dice que ellos estaban escondidos a causa de Pablo, porque Pablo en sí que era. Perseguidor. Ahí lo dice arriba, ¿no? Un perseguidor, persecutor. ¿Y por qué más? Porque en el libro de Gálatas se agarra con Pedro. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Que dice que Pedro lo encuelló y que porque estaba judaizando, o sea, el error era de Pedro. Y que la discusión de Pedro y Pablo, ¿dónde terminó? Terminó en Jerusalén, en manos de Jacob. Y el que toma la decisión de qué hay que hacer es Jacob o Santiago. Y ustedes ven que Pablo todo el concilio permanece callado, porque él era uno de los más nuevos en la emuná. ¿Sí o no? Por lo tanto, se le pudo haber aparecido el mismísimo Yeshua, pero los otros ya tenían un recorrido mucho más amplio, principalmente Jacobo, quien era considerado el principal, Santiago. ¿Sí? Entonces, si ustedes leen el libro que siempre les menciono, el escándalo de los rollos del mar muerto, y dicen eso, que los discípulos se llevaban muy regular con Pablo, porque Pablo tenía todavía muy marcada su cuestión ultra judía, ¿sí? Mientras que algunos de ellos todavía estaban, digamos, pertenecían a otras escuelas que no eran tan radicales como la escuela de Pablo. Es que si Pablo pertenecía a una escuela que mataba a judíos herejes, es porque eran radicales de verdad. Porque Pablo no perseguía a gentiles, Pablo perseguía a judíos herejes, pues que para él eran herejes, ¿sí? A veces nosotros pensamos que él perseguía, claro, eso es lo que él dice perseguía a la iglesia de Dios. Y se acuerdan que en Hechos dice que algunos los entregó a cárceles, a azotes, etc. Si hay una rama del judaísmo, o si había una rama del judaísmo que practicaba esa persecución, es porque eran radicales, prácticamente podríamos llamarlos extremistas. Eso no es normal en el judaísmo, ¿y por qué nunca se habla de eso? De los judíos extremistas, ¿no? Curioso. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, el 10, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues nosotros, como tenemos acceso solamente a estos libros que están acá, pues tenemos un montón de cartas de Pablo, son como 12 o 14. O sea, vamos a tener más cercanía de pronto con Pablo que con Tomás, digamos, ¿sí o no? O con Pablo que hasta con Santiago. El libro de Santiago son ¿cuántos capítulos? 5 capítulos, ¿por qué son? ¿Sí o no? Más cercanía con Pablo que incluso con Pedro. Las cartas de Pedro son difíciles primero y son corticas, son tres cartas, ¿no? Primera de Pedro, segunda de Pedro. ¿Hay tercera de Pedro? No. Tercera de Juan. Entonces, como tenemos una cercanía, entonces uno diría, no, el más duro de esa época era Pablo. Pues por la información que tenemos, pero no sabemos qué hizo, por ejemplo, Tomás, o qué hizo el otro Judas, o qué hizo Leví, el que es llamado Mateo. ¿Sí? Es complejo. Sigamos. Acuérdense que la primera Biblia que reunieron, Constantino y ellos, ¿no? Tenía más de 200 libros, 220 y pico de libros. ¿Y por qué el canon fue empezado a reducirse? Porque en lo que nos decía Wendy, lo que nos mencionaba, ¿cómo es? Sínodo y concilio. Porque en muchos sínodos y concilios decidieron sacar deliberadamente algunos libros. Vaya uno a saber cuántos libros sacaron que nos pudieron haber servido, que de pronto mostraran una faceta más judaica o más hebrea, si lo queremos así,
de los discípulos. ¿Sí o no? Me parece que cuando el Nuevo Testamento coloca era la fiesta de los judíos, me parece que esa frase se tiró a todo el mundo occidental. Porque si colocaran era la fiesta de Dios, cambia, ¿sí o no? Como dice el Levítico que dice la fiesta de los judíos, Levítico 23. Estas son mis fiestas, dice Dios, Jehová, ¿sí o no? Yo Jehová. Entonces, aquí lo vemos claramente que esa frase, la fiesta de los judíos, a mí me parece que eso dañó a todo Occidente, porque nos hace creer que los judíos son un cuento aparte de nosotros, ¿sí o no? Sí, vale, tenemos diferencias doctrinales, teológicas, prácticas, pero ellos también leen el mismo libro, y peor aún, no solamente el mismo libro, pertenecen al mismo pueblo. Un gran detalle que a veces se nos olvida. Bueno, de pronto en este nivel de grupo ya no. Dice así: pero por la gracia de Dios, allá lo hemos leído. 11. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Resurrección propiamente hablando. ¿Qué creían, por ejemplo? Hay unos que no creen en los saduceos. Ellos no creen en la resurrección de los muertos. Entonces, ¿en qué creían? Busquemos un segundo saduceos para confirmar que sea la reencarnación. Entonces, mientras que Andrés nos va mirando ahí qué creían y eso, dice: porque si no hay resurrección de muertos, 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Algunos entre quiénes? Siempre hay que ubicar los sujetos a los que está hablando. Entre la comunidad de Corinto, o sea, no está hablando a los discípulos. Sí, porque a veces la gente, no, mire que Pablo está regañando. No, está regañando a la gente en Corinto. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Yeshua resucitó. Y si Yeshua no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y yo creo que ahí vamos a terminar. ¿Por qué se volvería vana nuestra fe si nosotros llegásemos en un punto, que obviamente no va a ser así, empezáramos a creer que Yeshua no resucitó? ¿Por qué se volvería vana nuestra fe? O sea, ¿qué hace vano que Yeshua no haya resucitado? De pronto ya lo hemos mencionado, creo que en el chaval lo mencioné incluso. ¿Por qué sería vana nuestra fe si Yeshua no resucitó? Hay como varias maneras de entrarle al tema. ¿Por qué sería vana nuestra fe si Yeshua no resucitó? ¿Qué diría la señora Beatriz? ¿Por qué sería vana su fe si usted dice, no, Yeshua no resucitó? No está diciendo que no cree en Yeshua. Está diciendo que usted cree que Él no resucitó, que es diferente a no creer en Él. Porque usted diría, no, es vana nuestra fe. O sea, ¿qué con la resurrección? ¿Qué le aporta la resurrección a su fe? Pues porque uno esperaba que Él resucitara, ¿no? Listo, esperábamos que Él resucitara. Bueno, ¿qué opina Jessica? Pero eso no... gracias. De una vez. Pues no podría, o sea, digo yo, no sé qué creo que fue lo que tú también dijiste en Shabbat, pero podría tomarse a Yeshua como un profeta más o como un rabino más, ¿sí? Como un manduro más, ¿sí? Uh-huh. Más sin la connotación real de lo que significa Yeshua. Incluso podríamos hablar directamente de Él, que es un falso maestro, sería un falso maestro, porque Él mismo dice, yo moriré y al tercer día ¿qué? Resucitar. O sea, si eso no se cumple de entrada diríamos, no, eso es un falso rabino. Ni siquiera tenemos estos libros, porque ni siquiera hubiera salido del círculo judaico de que Yeshua existió un rabino que se volvió hereje, en el caso de que Yeshua no hubiera resucitado. Sí, así como en el judaísmo no hemos mencionado Bar Kokhba. Sí, listo, lo mencionan, pero no es que sea así un personaje muy mencionado. Y peor aún, no, lo que yo decía la vez pasada, no se le achaca, no la palabra achaca, a Akiva, el rabino fundador de la Mishnah, creo, o el Talmud, bueno, y no se le achaca a Akiva, que Akiva lo nombra rabino, Mashiach. ¿A Yeshua? No, a Bar Kokhba. Sí, un tipo que yo soy el Mesías y los voy a liberar a punta de espada. ¿Cómo terminaron todos? Muertos, incluso algunos se suicidaron. Sí, deben encontrar históricamente que el suicidio sí existió. Y entonces, ¿hay qué? El tipo de Akiva, ¿qué? Es un falso rabino. Delicadísimo, porque si todo el judaísmo está construido sobre Akiva. Anoche precisamente estaba viendo que esas notificaciones que uno le llegan de YouTube, me llegó una del canal de Nathan Menashe, donde decía Rab Akiva es fundamental. ¿Qué? Rab Akiva pilar del judaísmo, algo así, pilar o estandarte del judaísmo.
Sí, no puede ser. Sergio, entonces ellos no, los apóstoles de él no esperaban que él resucitara o no sabían nada. Más bien no le creía. No le creían. No le creían, no. Por eso cuando O le sea, dijeron para que... ellos era difícil creer que él iba a morir y que él iba a resucitar. Sí, al tercer era día. muy complicado creerlo. ¿Qué opina Gonza? ¿Por qué sería buena nuestra fe si Yeshua no hubiera resucitado? Porque por medio de él es el que nos acercamos al Eterno, porque es un sacrificio perfecto y era necesario que se diera ese concepto porque él es, o sea, por intermedio de él es el que nos redime de pecados, de todos los pecados, todas las transgresiones. Exacto. O sea, es el medio. Al no morir, pues, pero al no resucitar, pues podemos unir a Jessica, sí, un rabino más, o más. ¿Qué dice Andrés? Estaba pensando lo mismo que dice mi papá, todas las enseñanzas que de pronto él nos dejó para acercarnos al Eterno se hubieran perdido, porque hubiéramos dicho no. Nada. Sí. ¿Sí o Todo al no? vacío, no. Sería supremamente ridículo y nosotros visitando la tumba de Jesús. Digamos. Sería un acto litúrgico tontísimo. Es casi como ir a la Meca. A ver, en la Meca se ha enterado, ¿no? No Yeshua, sino el otro, ¿no? Mahoma. Sí, Mahoma se enterra en la Meca o en Medina, ¿no? Creo que es en la Meca, En la ¿no? Medina. Alguna de esas dos ellos van hasta allá y visitan la tumba, bueno, etc. La Medina. ¿Qué opinas tú, Wendy? Yo digo que viendo lo que estamos viendo del Mishkan, que se rompe el velo, entonces no tendríamos como ese acercamiento con el Eterno, y también que quedaría el Eterno como un mentiroso, porque en todas las profecías que se habla como de Yeshua y la resurrección, entonces quedaría el Eterno como un mentiroso. Y esos eran los puntos que yo le decía que había varios puntos para entrarle al tema, y ese es uno. Si Jesús no resucitó, quiere decir que no cumplió las profecías, por lo tanto no es el Mashiach. O sea, se metió en un problema enorme. ¿Sí? Y el otro es que al quitarnos lo que dice Gonzalo, el método de aproximación al Eterno, ahora es Yeshua. Si Yeshua no hubiera resucitado, ¿qué nos veríamos obligados hoy? Obligados, ni siquiera opcional. Sacrificios. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo harías? Un altar de piedra. Ah, listo. Entonces yo creo que nos veríamos obligados a hacer. Claro, si tuviéramos conocimiento de esto, ¿no? Porque dudo, como lo dice Andrés, dudo realmente que esto hubiera llegado a nosotros sin Yeshua. Porque como siempre le dice mi papá, usted y yo llegamos al conocimiento de esto es porque pasamos primero por el filtro de Yeshua. No al revés, por eso es lógico que usted llegó a la Torah por Yeshua y no, ahora Yeshua no es el Mashiach. O sea que lo que hizo Yeshua en usted, ¿qué? ¿Sí o no? Es ridículo. De pronto si usted desde un principio fue judío, pues de cierta manera yo, judío ortodoxo que no cree en Yeshua, de cierta manera no lo excuso, pero trato como de entender la cuestión. Pero al revés, a mí me parece incomprensible. De los mesiánicos. ¿Sí o no? Que todos creyendo en Yeshua y de un momento a otro lleguen y les dicen, no, es que Jesús no es el Mesías porque Isaías 53 trata de otra vaina. Porque no se llamaba Yeshua, sino Yahshua o Yahshua, como sea. Póngale como sea, de todas maneras el nombre de Eterno no se sabe. La partícula ya no es el nombre. Esta semana me hablaba de eso con un tipo ahí por internet, creo que es como un judío mesiánico, que me decía que el nombre era Ya. Y que por eso Yeshua no era Yeshua, sino Yahshua. Yahshua. De todas maneras, Ya no es el nombre del Eterno. Que sí es, que no es, que sí es. Dije, pero ¿cómo se llama? ¿Se llama Ya o se llama Yuhet Bajei? Yo no, es que Ya es la contracción, entonces ese no es el nombre. Y yo me puedo llamar Ser. Y dije, bueno, ¿y cómo se pronuncia el Yuhet Bajei? Me dijo, pues Yahweh. Ahí nota el afán de meter el Ya por todos lados. Dice, porque es aleluya. Y entonces volvemos a lo que nos ha enseñado Gonzalo muchas veces. ¿Acaso en el hebreo original haya vocales? Esa pronunciación, vaya a saber cuál era. Y resulta y pasa que hay una de las A, ¿no? Creo que la A larga, que es también O. Digo, la figurita, ¿no? La T pequeña. Y ahí, ¿qué tal que diga aleluya? ¿Sí o no? Y en las matres lecciones la G es una vocal también. También. Entonces, Es un problema, ¿sí o no? Porque dice, yo restauraré mi nombre. Yo restauraré, eso le toca a Dios. Sí. No que usted se meta a vender humo con el Ya. Pues sí, bueno, utiliza el Ya como contracción, pero ese no es el nombre. si utilizo la Yod como una vocal, digo I, el resto. Puede ser como O, como U. Los Ixos, esos, una tribu del desierto de Turquía, contemporánea a los hebreos, época Moisés y eso, tenían un dios que se llamaba Yuhue. Hay que puede ser una pronunciación hasta correcta, pero como no se sabe, ¿sí o no? De ellos me sacaron ellos el Yuhue. El comentario de Rachi dice que muchos pueblos que escucharon el monte Sinaí aprendieron mandamientos y el nombre de Dios fue a lo lejos.
Entonces que cogieron como su interpretación. Y me acordaba yo de Yeshua en la cruz, que él dice Eli, Eli, lama sabactani, pero en el libro de Mateo dice es Eloi, Eloi, lama sabactani. O sea, está un poquito diferente, ¿no? Entonces uno diría, ¿por qué? Porque tanto uno como el otro lo escuchó como de lejos, y ni uno ni el otro entendieron realmente qué fue lo que Yeshua dijo. ¿Se acuerdan que algunos se reían y decían que a Elías está llamando? Entonces le entendieron es que Elías. Lo escribieron tal y como lo escucharon. Eso es, ¿sí o no? Sí. Entonces yo creo que el yugu fue de pronto alguna vaina que ellos escucharon, no digo que eso sea real, ¿sí o no? Pero de algún punto lo sacaron, eso sí es cierto. Pero que sea eso real, pues no. ¿Sí? Y ya hemos visto que la otra vez Gonzalo nos mostró por ahí un poco de eso, que la Yuhet Bajei en la Torah va cambiando sus vocales en algunas ocasiones. Si usted lo lee en algunas ocasiones va a decir Jehová, pero en otras no va a decir eso. Pero hay un chico que viene en Jehová. Jehová, Yahweh, Yuhet Bajei, también dicen Joshua, bueno, eso, póngale como sea, ¿sí o no? De todas maneras, acá dice, yo restauraré mi nombre. Acá lo dice, yo restauraré mi nombre. Es una labor que va a hacer Dios. Dice, por cuanto ustedes hicieron olvidar a mi pueblo que mi nombre. Por algo no tiene oculto, ¿no? Por algo lo tiene oculto. Sigamos. Y vamos a terminar. Vamos a terminar por aquí. Esperen un segundo. Sí, estamos hablando de por qué sería buena nuestra fe si Yeshua no resucitó. Bueno, sería declarado un más, sería hasta un hereje. Y además de eso, las profecías no se hubieran cumplido y todo lo que ustedes han dicho en el punto de conexión con Dios, ni siquiera nosotros estaríamos aquí esta noche. ¿Sí? Ahora, para finalizar. ¿O creíamos en cosas como la reencarnación? Sí, en cualquier cosa. Yo creo que seguiríamos adorando incluso piedras o palos, no sé. Sí, de hecho en el cristianismo sucede. En el catolicismo sucede que adoran un pedazo de cerámica, ¿no? Igual no teníamos que apegar a... Los chistosos es que ellos están tan programados que dicen rápidamente, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no adoramos a las estatuas. Pero luego no se arrodillan y eso. No es que no es la estatua, es lo que representa la estatua. Y rápidamente el ejemplo de la foto de su mamá o de su papá. Todos dicen eso, ¿no? Eso es como una vaina programada. Sí. Y siempre dicen, no, es que usted tiene una foto de su mamá, pero usted no la adora. ¿Y para qué la tiene? Para recordarla. Pero entonces María era igual a ese muñeco o muñeca. Pues no tiene sentido. Entonces, y 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra emuná. O sea, toda la historia del pueblo hebreo esperando un tipo que el Mashiach tal, con las épocas, las profecías y todo. Y resulta que el tipo se murió y ya, se quedó ahí muerto. Tremendo O sea, no, uno diría, ¿pero esto qué fue? Tremendo las personas que estaban mirándolo ahí y ahora qué. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde cogemos? Impresionante. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Mashiach, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Aquí ya se mete en otro punto, dice, usted sería incluso un falso testigo de Dios porque Dios nos ha enseñado que Él fue el que resucitó a Mashiach. ¿Sí? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Porque el proceso que vivió el ser humano también lo vivió Yeshua. Venir, salir en un vientre, nacer, tomar forma humana, bueno, etcétera. Está todo en ese proceso. Morir y finalmente resucitar. Y más adelante, como ya lo leímos ahí, dice, la primicia de los resucitados, ¿quién fue? Yeshua. De los resucitados. Porque de los revividos ya habían habido, o ya habían existido varios revividos. Entonces, rápidamente ahí para empezar. Ahora se me van a tener los marcadores. Revivir, ¿cómo lo tomamos ahí entonces? Que otra semana lo vamos a ver, pero hay una leve introducción. Revivir es en el mismo cuerpo, o lo que se llama dormir. ¿Se acuerdan que dice Lázaro está como? Dormido. Ese sí revivió. Y se acuerdan que Yeshua hizo tiempo y se fue de paseo y todo, y se fue caminando y todo relajado. Porque ¿qué le dijeron, maestro? Si hubiera llegado hace 3 días, Lázaro no hubiera muerto. Y dice, no, tranquila, que yo sé que él va a resucitar. Y Marta, ¿qué le dice? Sí, claro, la resurrección de los muertos, pues todos vamos a resucitar. Le responde lo lógico, ¿no? Le dice, no, de cierto te digo que Lázaro está como dormido. Dice que todos se sorprendían por esas palabras. La niña, tranquila, que ella está como dormida. Niña, levántate. No le dice niña, vuelve o revive. ¿Sí? Talita Kumi, que también utiliza el arameo, al parecer. Entonces, las primicias de la resurrección, entonces, revivir es el mismo cuerpo, resucitar, ¿cómo lo tomamos ahí? Porque Jesús se levantó ese propio cuerpo, ¿no? Por eso que dice que entraron los discípulos y no encontraron el cuerpo, sino que encontraron que los vendajes. Pero es que el cuerpo de él no era el cuerpo que tenía antes de morir. O sea, su cuerpo se transformó. Renovado. Listo, renovado, transformado, que es lo que dice más adelante Pablo, que seremos transformados.
Y reencarnación, ya sabemos que es una idea falsa, eso no existe, eso no es real. Es una idea que surgió realmente en la cultura babilonia, pasó al judaísmo, y el judaísmo la fundamentó mucho más, la profundizó, la filosofó, ¿sí o no? Y se ha heredado desde el judaísmo antiguo hasta el día de hoy. Porque miren que los saduceos creían eran eso, en la reencarnación. En la reencarnación. Y peor aún, ese dogma judío ayudó a fundamentar otras religiones que son posteriores al judaísmo. Por ejemplo, el hinduismo y el budismo, que son posteriores. Y de ahí para allá por las derivados, el taoísmo, esa religión del Lao Tse, ¿eso cómo se llama? ¿Taoísmo creo? No. Lao Tse, bueno, en fin. Entonces todas esas religiones posteriores pues se basaron en la cultura hindú o budista, pero eso viene de ¿dónde? De una raíz de origen judía, netamente judaísmo, ¿sí? Pero ellos no fueron los inventores, eso venía desde la tradición antigua en Babilonia. ¿De dónde adquirieron ellos eso? Yo imagino, por lo que conocemos de la escritura, que los 70 años en Babilonia, ¿sí o no? Vemos que hasta el idioma cambió, los grafos, ¿cierto? Los grafos cambiaron en Babilonia, las letras, o sea, esto es un grafo, dos grafos, ¿sí? Sí. Cambiaron, ¿cierto? ¿Qué más cambiaría? ¿De pronto la pronunciación, tal vez? Sí, pronunciación también. Yo imagino que las tradiciones, porque en el libro de Esther vemos un montón de cosas raras ahí. Incluso ellos mismos inventan una fiesta, ¿no? La fiesta de Purim, ¿que ¿fue o es en estos días? Es en estos días, marzo 20. ¿Y qué más vemos ahí en Babilonia? ¿Qué más sucede en Babilonia? Pierden su identidad, sus nombres también se pierden. Y lo más importante, la línea directa de levitas también queda un poco rota. Acuérdense que Esdras vuelve y encuentra que los levitas antiguos se casaron con ¿quiénes? Mujeres de otros pueblos. ¿Y qué hace Esdras? Expulsa a las esposas y a los hijos también. Es una medida muy drástica, pero yo imagino que él estaba buscando era recomponer el sacerdocio levítico, no tanto recomponer al pueblo, principalmente el sacerdocio levítico, es lo que él ataca primeramente o recompone. Bueno, hasta ahí de pronto alguna duda o pregunta. O sea que ellos pierden su ciudadanía. De todas formas, ¿quiénes? ¿Los judíos? Cuando los expulsa de ahí de la... Sí, su identidad, digámosle. Sí. Su identidad. Sí, toda su identidad porque pierden costumbres, pierden idioma, pierden fiestas, pierden todo lo que caracteriza a un mundo. El calendario, que le ponen otros nombres, los nombres están hasta el día de hoy. Sí. Porque yo creo que algo, y no, yo creo que ahora que usted menciona eso, yo creo que lo más complejo que usted pierda, que usted le logra, lo que usted le cuesta adquirir es el pensamiento como hebreo. Eso es muy complejo. O sea, que usted todo en su vida lo relacione a algo hebreo. A nosotros nos cuesta a todos, ¿no? Nos cuesta muchísimo. O a mí me cuesta mucho, por lo menos. Sí, nos cuesta mucho, mucho. Yo le decía alguna vez, creo que incluso se lo decía a Jessica, que la cuestión es conceptual, que uno tiene conceptos que le han heredado occidentales y uno va y mira el concepto hebreo es diferente. Hasta en el concepto amigo, en el concepto amor. Uno tiene toda la idea muy occidental. Esa es una lucha, ¿no? Me imagino que todos estamos en nuestra lucha y todos con nuestros conceptos. Por ejemplo, yo me he pillado mucho de eso últimamente, de pronto no acá, pero con otra gente, y es el concepto de Dios prospera. Entonces Dios me prosperó con un carro. Ese concepto de prosperidad, y me acordé lo que alguna vez miramos en una clase que Gonzalo nos ayudó a mirar ahí, el término prosperará todo tu camino en Josué, y que era la palabra ¿qué? Sabiduría, ¿no? O inteligencia. Inteligencia. Prosperarás, o sea, adquirirás inteligencia en todo, no plata. O sea, la prosperidad incluso en la cultura hebrea tiene que tener otro significado. No he llegado a la conclusión de que en la cultura hebrea ¿qué puede ser prosperidad? Es que si usted se quita el pensamiento y se mete en el pensamiento del pueblo del Eterno, solo con esto, Sergio, que es un pueblo agrícola. Métanse eso en la cabeza, es un pueblo agrícola. Todas las fiestas tienen que ver Con la agricultura. Todo, el 10. O sea, si usted se quita eso y se enfoca en esa parte, usted se ve con un asador labrando la tierra. No. Si usted se quita toda esa idea y usted se mete todo el hebreo, sí, claro. Usted se le queda en una parte de esa y, Claro. y ¿dónde dice billete por ahí? Claro, porque ¿cómo guardo el Shemitah si no soy sembrador? Entonces, ¿Cómo guardo el jubileo si no soy empezarse a quitar sembrador? toda la vaina es Complejo. Y a mí una de las cosas que más me cuesta es imaginarme que en la tierra prometida hay un pedazo de tierra que oficialmente pertenece a mis antepasados, por lo tanto a mí. Es que yo no me acuerdo, el profeta cuando leímos que dice que nos llevará Para que reclames tu
la porción de la tierra que está allá, que eso, que eso es de la heredad de tus uno, padres, dice. Creo que es Ezequiel. Sí, Creo que es Ezequiel. Como Pero, Ezequiel 15, pero lo 18. cierto es que uno queda leyendo los profetas, hay unos profetas que cortan, ¿Ya? se quedan ahí. Ujú. O sea, usted va de buena primera con la lectura y ¡pum! Se acabó. Sí, a mí me parece que ahí está la manito de los masoretas, ¿no? Me parece. Dice la mano mentirosa de los ¿qué? La pluma mentirosa de los masoretas no pone otro de escribas. Entonces, bueno, si usted quita el pensar, solamente con usted martillarse y empezar a pensar en hebreo, Ujú. o sea, saber que cada letra tiene una connotación, cada palabra le lleva, que si sabemos que es algo que usted, por más que le cueste a uno la cabeza, ¿cómo es que yo de un sustantivo puedo volver un verbo? Eso para uno aquí en el español es completamente tenaz. Sí, ¿Ya un sustantivo, un verbo? ¿De dónde? complejo. Y termino con esto y me hicieron acordar todo esto. La semana anterior, como el jueves, iba caminando cerca de la universidad y pasé por una nueva papelería que hay por ahí, una librería más bien. Y entré porque dice afuera libros inéditos y voy a preguntar cosas del judaísmo a ver qué encuentro. Y me dijo, sí, hay una sección de religión. Me dijo, sí, que bueno, yo seguí en los estantes y vi una Mishnah totalmente cerrada. Decía valor 160.000 pesos, como una cosa como así, gruesa. Yo solamente pregunté el valor, dije, bueno, ¿cuánto cuesta la Mishnah? Y le dije, 160.000. Y él me hizo el comentario, el señor que vende ahí me dijo, aunque no le recomiendo ese libro, hermana, porque ese libro es como tiene muchas normas, muchas leyes, parece una constitución. Y él ya lo leyó, yo haciéndome el desconocedor, sí, me dijo, sí, yo lo leí ya, y llegué a la conclusión que ese libro está basado en un libro babilonio que se llama el Neuma, así me dijo el tipo, no tengo ni idea si existirá. Y le digo, bueno, ¿y de qué habla el Neuma? Dijo, no, es la historia de la creación babilonia. Y yo me doy cuenta que la Biblia está basada en ese mito. Entonces yo, como por no entrar en discusión con el tipo, me quedé con la idea y me puse a mirar después y no, resulta que el libro que el tipo menciona pues sí es muy antiguo, ¿vale? Pero es más antiguo lo que narra en el Éxodo. O sea, el Éxodo de esto es después de la historia del Neuma. Y dice que Dios le iba diciendo... Antes, ¿cierto? El Éxodo es antes que el Neuma, ¿sí o no? Y dice que el Eterno le dio a Moshe allá todos los mandamientos. Es decir, la Torah es más antigua que ese libro que él menciona. Pero acá vengo con todo esto, que el man le dice esa idea a otra persona, o sea, él tiene una mentalidad como occidental, que él está mirando seguro el concepto de la Biblia como una especie de mito. Entonces aquí viene toda esta vuelta, que hablando con alguien sobre Génesis, y le expliqué solamente algunas palabras en hebreo del principio, como 4 o 5 nomás, me dijo, a mí en la iglesia siempre me dijeron que este libro era un cuento. Imagínense, en una iglesia cristiana. ¿El Génesis? Si me dijo que era un cuento, y yo no tengo palabras para explicar desde el cristianismo cómo Dios creó a Adán, o para qué. Sí. Dios, nosotros solamente Jesús arriba, Jesús abajo, y sí, pero si no se lee lo principal, no sé cómo entender quién es Jesús. ¿O qué tiene que ver lo de la serpiente con Jesús? Me dijo, es que es un cuento de mitos. De cuentos. No de mitos, de cuentos. Impresionante. ¿Todo por qué? Por la pereza de estudiarlo, de leerlo. Qué triste. La salida rápida. Y lo mismo de pronto que una vez nos contó Jessica, los cursos de teología que hacen allá, como unas cartillas así. Es una pena que no sirven para nada. Vamos a orar.